Un fuerte abrazo para los amigos de Villamedic. Continuando con el segmento de enfermedades infecciosas, vamos a tocar el tema de las parasitosis más frecuentes. Vamos a hablar algo de lo que es malaria, algo de lo que es leishmania, un repaso breve de lo que es Chagas y toxoplasma. Para hablar de malaria vamos a hablar las cosas específicas porque es un tema bastante amplio. Malaria es un tema en el cual se han escrito textos extensos sobre lo que es malaria, porque es la enfermedad que más muerte causa a nivel mundial. Entonces tenemos que hablar lo que pueden preguntarnos en el examen. Y básicamente lo que han preguntado siempre en el examen son preguntas acerca del ciclo biológico de la malaria y cuáles son los estadios en diferentes partes del ciclo biológico. Entonces es importante conocer en malaria de que el parásito encargado de transmitirla es el plasmodium. Bueno, el plasmodium puede contagiarse al hombre, que es un huésped básicamente intermediario, por vectores, que es el vector el anófeles. Entonces, el anófeles infecta a la persona y le transmite el plasmodium para posteriormente desarrollar la enfermedad de la malaria. Pero la malaria también puede ser transmitida por vía sanguínea o puede ser transmitida también por efecto transplacentario. Entonces, no es la única forma la transmisión por vectores. Una vez que la parte infectante del protozoario Plasmodium entra al cuerpo, que entra en su fase esporozoito, entonces la fase esporozoito es la fase infectante. Recordemos, si nos preguntan cuál es la fase infectante o infectiva del Plasmodium, vamos a decir que es el esporozoito. Una vez que entra el torrente sanguíneo, este esporozoito no puede entrar de frente a los glóbulos rojos, que es donde principalmente desencadenan todo su batería que hacen daño al cuerpo. Básicamente lo que tiene que hacer primero el esporozoito es capacitarse en el hepatocito. Entonces lo primero que hace el esporozoito es viajar a las células hepáticas, viajar al hígado. Y en esta etapa se convierte en un merozoito. Se le llama el ciclo exoeritrocítico. Y lo que va a hacer aquí es capacitarse, empezar a crecer, desarrollarse hasta que llega a un tamaño en el cual ya se llama esquizonte, un esquizonte hepático, y el esquizonte va a romper lo que es este hepatocito, va a viajar al eritrocito y lo va a invadir. Esta etapa es el ciclo exoeritrocítico. Esta etapa es la que desarrollan todos los plasmodium, pero algunos plasmodium, los más vivos, los más moscas, ¿no? Entonces, si nos acordamos, los más vivos, ¿no? El vivax y vivos de ovale, la última O de ovale, no hacen necesariamente esto. Es cierto, muchos esquizontes salen e infectan a las células eritrocíticas y desarrollan todo en la fase febril, pero algunos de sus esquizontes o algunos de sus esperozoitos se quedan en las células hepáticas en fase durmiente, ¿no? Como se encuentran durmiendo, se encuentran hipnotizados, les llamamos ignozoitos. Y los ignozoitos van a ser los responsables de las recaídas y de la resistencia a tratamiento con cloroquina en los pacientes con Plasmodium vivax o Plasmodium ovale. Recordemos que son los únicos que causan esos ignozoitos. Hay reportes de que puede causarse con malaria, de que puede causarse con falciparum, pero no está demostrado. Los que están demostrados son el vivax y el ovale. Entonces, cuando estos vivos se quedan acá, producen los ignozoitos. Hagamos un corte acá y recordemos que existen 5 tipos de plasmodium, al menos 5 tipos que infectan al hombre. Tenemos el vivax, tenemos el falciparum, tenemos el ovale y tenemos el malaria. Y existe un quinto plasmodium que también está infectando más a hombre, que en un primer momento se asociaba con las malarias en los simios, sobre todo en los macacos, pero que actualmente se ha visto de que en algunas zonas del África Oriental están desarrollando enfermedades también en el hombre, que es el Knowlesi. Entonces el Knowlesi ahora también está considerado como un plasmodium patógeno para el hombre. Sigamos con el tema de lo que es el ciclo biológico del plasmodium. Una vez que el esquizonte rompe el hepatocito y migra hacia el eritrocito, lo va a infectar. Va a entrar en el eritrocito y va a provocar el ciclo eritrocítico. En el ciclo eritrocítico este también se va a desarrollar, va a crecer y va a evolucionar a un esquizonte. Posteriormente ese esquizonte va a romper, va a lisar las células de glóbulo rojo y va a migrar. Unos migrarán hacia otro glóbulo rojo,
pero otros van a diferenciarse y van a formar gametocitos. Y los gametocitos van a ser la fase diagnóstica. Entonces, los esquizontes, los esquizontes que están dentro del eritrocito van a lisar este glóbulo rojo, van a formar un esquizonte hemático, ¿no? Un esquizonte eritrocítico, van a lisar el glóbulo rojo y van a migrar. Unos migran hacia otro glóbulo rojo y otros se forman en gametocitos. Y los gametocitos es la fase diagnóstica, la que podemos ver en la gota gruesa. Porque ¿qué consiste la gota gruesa? La gota gruesa es un examen mediante el cual se evalúa en una lámina periférica una gota de sangre de la persona. Esa gota en las fases de parasitemia lo que hace al echarle el yensa es lisar. Esa yensa lisa lo que son los glóbulos rojos y podemos ver los gametocitos fuera. Y mediante esa prueba podemos ver lo que son los plasmodios en la fase de gametocitos en la gota gruesa. Entonces, una vez de que lisan esta fase, se forma gametocitos, que pueden ser masculinos o femeninos. Es por eso de que llamamos que la malaria tiene ciclos asexuales, que son los ciclos que dan en el hombre, y ciclos sexuales que se dan fuera, porque vamos a ver que esos gametocitos van a ser los que van a infectar al mosquito, al anófeles, una vez que vuelve a picarlos. El anófeles, cuando pica, succiona estos gametocitos y dentro de su intestino van a colonizar y van a fecundar. Van a formar los macrogametocitos o los microgametocitos que van a evolucionar a un ookineto y después a un ooquiste, y este posteriormente va a viajar después de haber madurado y de haberse convertido en ooquiste en el intestino del mosquito. Van a viajar a las glándulas salivales del mosquito y van a formarse esporozoitos, y en esporozoitos van a poder estar nuevamente infectantes a la persona o al huésped susceptible. Y este ciclo, el ciclo sexual en el cual el resultado final es el esporozoito, va a ser el ciclo esporogónico. Entonces, con esto podemos resumir básicamente lo que es el ciclo del plasmodio y las fases en las cuales vamos a poder encontrarlo. Y con esto, preguntas focalizadas. Fase infectiva del plasmodio es el esporozoito. Fase diagnóstica del plasmodio es el gametocito, que también te pueden engañar, y si no encuentras el gametocito te pueden preguntar trofozoito maduro o esquizonte, también es fase diagnóstica. Esta lisis del eritrocito se va a dar por etapas, ¿no? Entonces no es que esté lisando cada rato, sino pasa una etapa que demora en el cual el esquizonte o el esporozoito o el merozoito en este caso empieza a colonizar el glóbulo rojo y lo lisa. Más o menos entre lisis y lisis va a ser un tiempo de 48 horas en lo que son el vivax, el falciparum y el ovale, y de 72 horas en lo que es el malaria. Es por eso que a nuestros abuelos mayormente hablaban de las tercianas y las cuartanas. Las tercianas eran fiebres intensas asociadas a escalofríos que aparecían al tercer día, y en esos básicamente uno pensaba de que era una malaria porque estaban asociados esas fiebres con tiritonas intensas. Y estas tercianas, las que los provocan, son básicamente el vivax, el falciparum y el ovale. Pero el malaria se demora un poco más en hacer lisis y aparece cada cuarto día, y es porque aparece cada cuarto día que le llamamos cuartanas. Entonces, básicamente, después de lo que es la línea o el ciclo biológico del plasmodio, y después de hablar de lo que son las fases diagnósticas en lo que es el laboratorio, lo que preguntan más en los exámenes son sobre la terapéutica, ¿no? Y la terapéutica hay múltiples preguntas que nos pueden hacer. Básicamente el tratamiento para la malaria está dado por cloroquina en personas que o en plasmodium que son sensibles a ella. Cuando hablamos de vivax o ovale, se asocia a un medicamento que es la primaquina, que lo que hace básicamente es atacar a estos sinusoitos
que actúan a nivel de o que están aglomerados a nivel del hepatocito. Recordemos que en el Perú no existe o no está demostrado que haya Plasmodium ovale. Solamente se ha encontrado Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum y Plasmodium malariae. Incluso el Plasmodium knowlesi solamente se ha encontrado a niveles del África y no se encuentra en la zona del Perú. Pero para tratamiento de Plasmodium básicamente vamos a estar por días, ¿no? Y estos días van a marcar terapia para tal o cual Plasmodium. Es por eso que es importante poder determinar qué tipo de Plasmodium está generando la enfermedad, porque va a ser diferente el tratamiento en un Plasmodium vivax, o en un malariae o en un falciparum. Y el malariae y el vivax básicamente son tratamientos con cloroquina y primaquina, unos que pueden durar 7 días u otros 3 días. Pero para el falciparum, que ha ganado una gran resistencia a lo que es la cloroquina, vamos a usar otros medicamentos como la sulfadoxina pirimetamida más artesunato, la mefloquina más artesunato o la quinina en casos ya muy extremos. El tratamiento para la malaria por vivax en adultos va a estar básicamente igual, va a ser en niños, ¿no? Lo único que en niños se va a ajustar la dosis a 10 miligramos por kilo al día en los primeros 2 días de cloroquina y de 5 miligramos por kilo día en el tercer día de cloroquina. Entonces el tratamiento para el vivax básicamente va a estar dado por cloroquina y primaquina. Estos dos medicamentos van a atacar lo que es el Plasmodium que está ubicado en los glóbulos rojos y los que están haciendo la parasitemia, y la primaquina va a encargarse de atacar a los Plasmodium que están en el hepatocito. Ojo, la primaquina no se utiliza en pacientes gestantes ni en menores de 6 meses. Entonces, ¿qué hacemos si la gestante está con malaria? Lo que vamos a hacer es darle solamente cloroquina, las 3 primeras dosis, que son los 3 primeros días, y después de ello vamos a darle cloroquina semanal, hasta que la persona entre en labor de parto y pueda realizarse el parto exitosamente. Una vez que la persona ya salió y está en el posparto, a partir de ese momento es que recién comenzamos a darle primaquina por los 7 días indicados para atacar los sinusoides. Recordemos que los sinusoides no están desarrollando enfermedad en ese momento, o sea que con la cloroquina la persona va a estar bien. La primaquina lo que hace básicamente es atacar los sinusoides y evitar las recidivas. Es por eso que podemos extenderlo, la primaquina, hasta después del parto para poder evitar la teratogenicidad en personas gestantes. El Plasmodium malariae va a requerir la misma tratamiento, cloroquina y primaquina, pero por solamente 3 días, ¿no? Recordemos que el malariae no está demostrado que tenga ignosoitos o que los forme, pero igual le damos una dosis de primaquina por si acaso, ¿no? Así, por si acaso. En realidad la primaquina no solamente ataca ignosoitos, también puede tener algún efecto sobre los esquizontes hemáticos, pero su efecto principal es básicamente a nivel de los sinusoides. Pero también, como hay casos reportados, se le da una dosis de primaquina al tercer día en los pacientes por tratamiento con Plasmodium malariae. El tratamiento de malaria para falciparum cambia completamente. No se le da cloroquina porque este Plasmodium ha desarrollado una gran resistencia a ella. Se le da en una primera línea sulfadoxina más pirimetamida asociada a artesunato por 3 días. La sulfadoxina pirimetamida, que es un derivado de las sulfas, similar a lo que es el cotrimoxazol, va a darse en dosis única, seguido por artesunato por 3 días. Recordemos que este tratamiento no se administra tampoco en gestantes ni en menores de 6 meses. En pacientes que hacen ya reacción o que hacen RAN o que hacen resistencia a lo que es la sulfadoxina pirimetamida, podemos cambiar por mefloquina. Y la mefloquina va a ser dada ya no en dosis única como la sulfadoxina pirimetamida, sino ya en dosis doble, en 2 días, asociados a artesunato. O hecho sea de paso, este medicamento tampoco se puede dar en gestantes ni en menores de 6 meses. Y en pacientes que hacen resistencia a mefloquina, ¿qué hacemos? Entonces en esos pacientes ya son terapias más largas y que se da en mayor cantidad de veces al día. Recordemos que los tratamientos previos con cloroquina, con mefloquina, con pirimetamida, sulfadoxina y con artesunato solamente se da una vez al día. En estos, como ya hay una gran resistencia, se da 3 veces por día. Se usa la quinina, la clindamicina y la primaquina en dosis única, seguidos por quinina y clindamicina. Estos tratamientos también son teratogénicos, así que en pacientes que presentan
en pacientes gestantes que presentan infección por Plasmodium falciparum es un grave problema poder dar el tratamiento. Cuando hablamos de Leishmania, en Leishmania lo que vamos a ver también que se han visto preguntas sobre lo que es el ciclo biológico de la Leishmania que puede contagiarse por un vector que es la leucemia. La leucemia va a tratar de picar a la persona y va a introducirle lo que es el tripomastigote, y el tripomastigote es la fase infectante. Entonces, si hay una pregunta de examen que nos dice cuál es la fase infectante de la Leishmania o de este parásito, va a ser el tripomastigote. Y el tripomastigote, al entrar a las células del sistema macrocítico fagocítico, va a convertirse en amastigote, que es la fase diagnóstica. Entonces, otra pregunta de examen puede ser cuál es la fase diagnóstica o cuál es la forma de poder diagnosticar Leishmania. Tú vas a decir que es la presencia de la mastigote o la visualización de la mastigote. Ese mastigote metacíclico va a penetrar las diferentes células, ¿no? Sobre todo tiene predilección por las del sistema macrocítico fagocitario y va a provocar la enfermedad, ¿no? Va a invadir esas células, posiblemente va a alisarlas y va a cumplir un ciclo nuevamente, ¿no? Y el amastigote puede otra vez convertirse en tripomastigote, y una vez que se convierte nuevamente en tripomastigote, sale de la célula y puede ser picado nuevamente por la leucemia y cumplir otro ciclo fuera, ¿no? El tripomastigote entra al intestino de la leucemia, se convierte en epimastigote, y este epimastigote se multiplica en el estómago, se convierte nuevamente en tripomastigote en el intestino del mosquito y viaja a las glándulas salivales para nuevamente convertirse en el gran tripomastigote metacíclico que va a volver a infectar. ¿Cómo son las lesiones típicas de la Leishmania? Básicamente son úlceras limpias con bordes indurados, no dolorosas, ¿no? Muy similar, puedes imaginarte a lo que es un chancro duro en la sífilis, pero obviamente no están ubicadas en el pene, están ubicadas en las zonas de contacto, ¿no? En el pie, en el brazo, en las zonas de exposición a la picadura de la leucemia, pero que estas pueden sobreinfectarse, y cuando se sobreinfectan sí pueden desarrollar esas úlceras ya con contenido serohemático, contenido purulento. Las fases o las formas clínicas de la enfermedad por Leishmania pueden ser una forma meramente cutánea, que en el Perú la conocemos como UTA, puede ser una forma ya mucocutánea, que la conocemos acá en el Perú como espundia, y una forma visceral con gran compromiso de órganos, principalmente del sistema del res. Y acá, bueno, no se ha visto casos en el Perú sobre Leishmania visceral, pero en Brasil sí hay bastantes casos sobre esto. Y el tratamiento básicamente para la leishmaniasis va a darse por antimoniales que en el caso contrario no contemos con ellos o que tengamos resistencia a ellos, van a darnos por la anfotericin B. ¿Cuál es el antimonial que contamos acá en el Perú? El estibogluconato de sodio. ¿Cuál es el mejor? El antimonial, la N-metilglucamina, ¿no? Pero lamentablemente no contamos con este medicamento, entonces usamos lo que es el estibogluconato de sodio, que también ha demostrado tener una buena eficiencia, una buena efectividad en el tratamiento de la leishmania. Se usa por 10 días en la leishmaniasis cutánea, en la leishmaniasis viscerocutáneas, ¿no? O mucocutáneas se usa, depende de la lesión. Si tenemos una lesión cutánea pero leve, entonces usamos por 20 días. Si es una lesión moderada a grave, ya usamos por 30 días, ¿no? Pero si es una lesión muy grave, ya no usamos estibogluconato, ¿no? Nos pasamos de frente a lo que es anfotericin B. O si es una lesión en la cual haya hecho resistencia o que tenga alguna contraindicación, cardiotoxicidad, por ejemplo, algún paciente cardiópata, ¿no? Que suelen tener algunos problemas con lo que son los antimoniales, pasamos a anfotericin B, ¿no? Que lo que va a hacer es matar el riñón, no el corazón. Entonces, bueno, eso en realidad tenemos que evaluar el costo-beneficio de un tratamiento antiparasitario. El anfotericin B es un medicamento bastante fuerte, tiene que ser monitorizado siempre a nivel de hospital y tiene que monitorizarse también con lo que son las anfotericines, con el nivel de potasio, porque suelen causar hipocalemia. La leishmania visceral, el tratamiento de lesión, igual antimoniales. Hay otros medicamentos que se han utilizado en leishmania, como son la pentamidina o la aminoducidina, pero son medicamentos con menos efectividad que los antimoniales y que la anfotericin. Vamos a pasar a algunas preguntas sobre lo que son malaria y leishmania. Bueno, acá en la pregunta de acá,
Además de la salmonelosis, ¿qué otras infecciones secundarias acompañan frecuentemente a la fiebre de la oroya, o sea, la Bartonella? La Bartonella tiene una afinidad muy rara. No, en realidad es una afinidad bastante demostrada con la salmonelosis, pero también se puede asociar a otros tipos de enfermedades como son la leishmania, como son la malaria, como es la tuberculosis. Básicamente a la malaria y la tuberculosis. Es por eso de que en la pregunta acá es paludismo y tuberculosis. ¿Qué es la sarna costrosa? Básicamente la sarna costrosa, la sarna noruega, es una enfermedad secundaria a la infección del HTLV. La encefalitis viral, que puede ser dada por enterovirus, por herpes virus, la hepatitis viral, que no tiene nada que ver. Un micetoma es una lesión cutánea dada por hongos o por bacterias. Cuando es dada por hongos es por el género Madurella, y cuando es dada por bacterias es dada por el género Nocardia, ¿no? Pues pueden ser eumicetomas cuando son por hongos como la Madurella, pueden ser actinomicetomas cuando está dada por la Nocardia brasiliensis. La leishmaniosis, bueno, la leishmaniosis también puede estar asociada a lo que es Bartonella, pero la pregunta, no el micetoma, ¿no? El estreptococo no tiene nada que ver, tampoco el dengue, pero el paludismo y la tuberculosis sí están asociados, sí se ha demostrado su asociación, no tan fuerte como la salmonella, pero sí hay una gran asociación con lo que es la Bartonella. Paciente de 54 años de edad, procedente de Pucallpa, que es zona epidemiológica para malaria, para dengue, para fiebre amarilla. Acude al hospital porque tiene fiebre intermitente y palidez. ¿Por qué nos dicen palidez? Si nos dijeran Pucallpa y fiebre, podríamos pensar en dengue, ¿no es cierto? Tendrían que decirnos únicamente que es menos de 7 días, y tendrían que decirnos de que tiene algunos síntomas como cefalea, rash, etc. Pero nos hablan de palidez, y esto porque la malaria es una enfermedad muy anemizante, tal vez la segunda más anemizante de todas las infecciones parasitarias después de la bartonelosis. Es por eso que nos hablan de palidez como un signo de anemia. Y en esta pregunta es por eso que la clave es malaria. Hepatitis C, tifoidea, brucela o Bartonella. Bueno, la Bartonella es la más anemizante y podría ser un distrayente acá, una respuesta distractora, pero nos hablan de que el lugar es Pucallpa, es la selva. Y si nos hablan del lugar como Ancash, como la Sierra Central del Perú, ahí sí podríamos pensar en que es Bartonella y la clave cambiaría. Pero como la zona epidemiológica viene básicamente en selva, ahí es donde más abunda el plasmodio y donde más abunda lo que es el anófeles. En gestantes, el fármaco antipalúdico indicado, ¿cuál va a ser? Entonces, en gestantes recordemos que solamente le vamos a dar cloroquina, no le vamos a dar primaquina. Primaquina le vamos a dar después de que cuando está ya en el posparto. ¿Qué método del laboratorio de elección se usa para el paludismo? Bueno, para el paludismo básicamente se usa el examen microscópico de muestra de sangre mediante la gota gruesa. También se puede utilizar lo que es el PCR y otras pruebas más sofisticadas actualmente, pero en el Perú todavía seguimos con nuestra gota gruesa que nos ha dado buenos resultados. La prueba de oro de la leishmania, ¿cuál es? Recordemos que para la leishmania tiene dos fases, en realidad tiene tres fases, el epimastigote, el tripomastigote y el amastigote, pero la fase infectante es el tripomastigote y la fase diagnóstica, ¿no? Porque la prueba de oro te piden, la prueba diagnóstica es el amastigote. Entonces tú tienes que buscar dónde está amastigote. Entonces la prueba de ELISA básicamente es una prueba indirecta. Análisis de isoenzimas también son indirectos, ¿no? El Montenegro positivo es similar a lo que es la tuberculina, que te indica contacto, ¿no? Pero la prueba de oro es el hallazgo de los amastigotes en los fortis. Clínicamente, las lesiones de la leishmania cutánea se caracterizan por ser úlceras. Mayormente pueden comenzar con úlceras o pueden evolucionar. Comienzan con nódulos, evolucionan a pápulas y después forman úlceras induradas no dolorosas, ¿no? Básicamente acá vamos a ver que evolucionan a úlceras o nódulos. El toxoplasma, vamos a ver ahora un poco de toxoplasmosis. El toxoplasma penetra el cuerpo, ¿por qué vía? Entonces, para realizar un poco de toxoplasma, vamos a ver que la toxoplasmosis va a ser una enfermedad que está ligada a lo que es el gato. Lamentablemente, las mujeres que tienen su gato y que ese gato no es muy limpio y quieren gestar, boten al gato, ¿no? Porque el gato lo que va a hacer básicamente es, si no se alimenta adecuadamente en casa y no tiene un buen control higiénico, va a empezar a alimentarse de otros tipos de animales, como son las ratas, los pericotes o los pájaros.
Muchas veces dicen que el gato pajarero o el gato techero es más limpio que el gato que mata ratones. En realidad no es cierto, porque los aves también pueden tener dentro de sus células musculoesqueléticas los quistes infiltrados en estas células. Y el gato, a comérselos, también adquiere el quiste, y este quiste posteriormente se desarrolla en el intestino del animal, del gato, y puede eliminar quistes fecales, ¿no? Estos quistes van a poder ser reingeridos por estos animales, como las ratas, como las palomas, o pueden ser ingeridos por otros animales como el ganado vacuno, el ganado ovino o el ganado caprino. Si nosotros comemos esta carne que está infectada de animales que comen, digamos, en lugares no salubres, insalubres, vamos a poder adquirir la enfermedad al comer a carne no bien cocida. Entonces entra por vía digestiva. También nos podemos infectar si estamos en contacto con las heces del gato, ¿no? Recordemos que estos quistes del toxoplasma pueden migrar por lo que es transmitidas por el viento y llegar a lugares como las frutas, el agua, ¿no? Si no tenemos una adecuada higiene, también vamos a llevarnos a la boca lo que es estos quistes fecales del gato y vamos a poder adquirir lo que es la toxoplasma. Entonces, ¿por qué vía va a entrar en la persona siempre la toxoplasma? Va a entrar por vía digestiva, vía oral, ¿no? Y nosotros podemos transmitirla, ¿no? Esta persona va a infectarse por el toxoplasma y si su inmunidad baja demasiado, como en pacientes con VIH, puede realizar infecciones como lo que son las toxoplasmosis cerebral. Que aquí tenemos una imagen. La toxoplasmosis cerebral en pacientes inmunosuprimidos se caracterizan por lo que son lesiones hipercaptantes de contraste, sobre todo con una extracción en anillo, que pueden ser subcorticales o pueden ser lo que son periféricas a los ganglios basales. Mayormente se caracterizan por ser lesiones múltiples, ¿no? Y es justamente el diagnóstico diferencial con lo que son los linfomas cerebrales, que son lesiones únicas. Entonces, ¿cuál es la vía? ¿Por qué vía ingresa al cuerpo el toxoplasma? Por la vía digestiva. Aquí tenemos un caso diferente, adolescente de 2 años de edad, procedente de un valle costero de la zona suboccidental del Perú, que presenta al examen edema bipalpebral unilateral, adenopatías preauriculares, hiperemia de la conjuntiva y daclocistitis. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Aquí tenemos el paciente. Tenemos un paciente en la edad escolar que viene de Arequipa, Moquegua, Tacna, zona sur occidental, que presenta un edema bipalpebral unilateral, o sea, bipalpebral porque es párpado superior, párpado inferior, unilateral en un solo lado, asociado a enopatías preauriculares, bueno, que acá no se pueden ver, conjuntiva y daclocistitis con inflamación de las glándulas lacrimales. Entonces, estos pacientes, básicamente, esto es un signo muy característico llamado signo de la Romaña y está asociado a lo que son enfermedad por Chagas. El Chagas va a estar transmitido por lo que es el Trypanosoma cruzi, que es diferente al Trypanosoma africanus que produce la enfermedad del sueño. Esto básicamente dado en lo que son las zonas del África. Y están transmitidos por otro tipo de vector, que es la mosca tsetse. Aquí lo que es el Chagas está transmitido básicamente por lo que es la chirimacha. La chirimacha, lo que está básicamente en la zona sur, Arequipa, Moquegua, Tacna, pero puede ser transmitido por otros tipos de vectores como el Pastrongylus herreri, que está principalmente ubicado en la zona de la costa norte. Entonces, en cualquiera de estas dos zonas puede uno adquirir el Chagas, pero es más endémico en lo que son las zonas de lo que es la parte sur del Perú. Y el Chagas, ¿no? Este tripanosoma, que tiene varias fases también, epimastigote, tripomastigote, amastigote, puede tener dos fases al entrar en contacto. La primera fase va a ser la fase de inoculación, que es mediante la cual la chirimacha pica a la persona. Pica a la persona y forma lo que es el Chagas agudo. Y el Chagas agudo básicamente va a estar caracterizado por este tipo de lesiones, ¿no? Que es el signo de la Romaña. Y el Chagas crónico, posiblemente ya cuando evoluciona, puede causar visceromegalias o puede causar alteraciones viscerales, básicamente, que ya las conocemos como el Chagas crónico. Pero en esta lesión, básicamente es una muestra patognomónica, el signo de la Romaña, de lo que es el Chagas agudo. Recordemos que el tratamiento para el Chagas básicamente está dado por benznidazol.
Y con esto hemos llegado a su fin en lo que son las parasitosis más frecuentes. Preguntas van a haber muchas, el tema es bastante amplio, pero esperemos poder haber despejado algunas dudas y posiblemente poder conversar un poco más del tema, de repente en algún grupo, sobre lo que son parasitosis, que es un tema bastante por leer. Gracias.